Señores, nos dice Proindustria, Prodominicana, como se llama ahora, que las exportaciones lograron un gran crecimiento de 8,41 en el mes de agosto. Exportamos 1.106 millones de dólares. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, mucha exportación, proteger el sector exportador dominicano, porque esas divisas las requerimos para poder comprar insumos, materiales, medios de producción, ¿verdad? Maquinarias, equipos, etcétera, etcétera. Si no producimos divisas, no tendremos con qué comprar eso en el exterior, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, en enero-agosto del 22 crecimos en 10,4% las exportaciones y acumulamos 8.490 millones de dólares. Eso es importantísimo, porque, como les digo, es la manera de podernos seguir desarrollando. Por otro lado, y eso genera dinamismo y todo lo que usted quiera, el gobierno ha tenido una reestimación de sus ingresos sin tener que poner impuestos ni a modificar las cargas. Tuvimos un incremento de 4,3% con respecto a lo que se proyectaba. Los ingresos del gobierno serán 7,9% mayores que los de 2022, proyectado, lo que se había proyectado. Vamos a tener 907 mil millones. Ahí se le suman las donaciones, los préstamos y todo eso. Pero con todo y eso vamos a tener un déficit de unos 36.976 millones, un déficit primario. Y al final vamos a cerrar en este tramo, ¿verdad? Y un déficit global de 220 mil millones. Ese es el punto, 3,6% del producto. ¿Y cuánto de eso destinado al pago de deuda? Ese es el punto que yo le hago siempre la salvedad cuando venían en estos días diciendo Pavel, de que vamos a seguir, tenemos que seguir con la misma dinámica de endeudamiento, que eso fue lo que encontramos, que los problemas, que los subsidios, que los que... Problemas siempre habrá. Míralo cómo te salen ahora nuevos gastos. Porque por eso dice la Biblia que había que contar con el periodo de las vacas gordas y el periodo de las vacas flacas. Danilo se aprovechó de las vacas gordas y dejó el país endeudado a las tamboras, pero ya nosotros llevamos más de 20 mil millones con el cuento de la pandemia, con el cuento de Rusia y Ucrania, pero no me vengas ahora que ya eso pasó. Mira lo que dice el presidente Biden, ya pasó el COVID, usted no ve a nadie con una mascarilla. Entonces, cuando se habla de deuda hay que tener cierto comedimiento. Fracasa el diálogo para reestructurar la deuda eléctrica en Puerto Rico. Habló el gobernador Pierlini y dice, las conversaciones para reestructurar 9.000 millones de dólares de la deuda de la compañía eléctrica de Puerto Rico fracasaron. Hay una Junta Federal de Control para ver cómo resuelve eso. Dice el gobernador que su administración no va a aceptar que ese acuerdo afecte desproporcionadamente los bolsillos de las familias trabajadoras. Porque ¿quién usted cree que lo paga? El consumidor, el que paga impuestos. La deuda de esa compañía es la mayor de todas las entidades del gobierno. La otra es la Autoridad de Transporte, que tiene una deuda de 5.800 millones. Entonces, por eso es que yo alerto y hago la salvedad y le digo, no seamos alegres en coger y coger para todo lo que nos dan y para todo lo que puede, porque aquí se está esperando, hoy es miércoles. Jerome Powell anunció hace una semana en Kansas, creo que era que estaba, hace un mes, que se esperaba un doloroso aumento en las tasas de interés y ya van 2 de 0,75 consecutivos. Y hoy, miércoles, se reúne la Reserva Federal de los Estados Unidos y posiblemente aumente en 0,75 más, 75 puntos básicos, la tasa de interés del Federal Reserve. Ahora mismo está en su punto más alto hace 14 años, del 2008, cuando la crisis de los subprime, que tuvimos que sortear esas complicaciones, no teníamos esas tasas. Hoy las tasas hipotecarias en los Estados Unidos andan alrededor del 6%. O sea, eso es mucho, señores, eso es mucho dinero allá. En Estados Unidos hasta los chelitos, porque la inflación es de 2% anual normalmente y está en 8%. Está bajando ciertamente un poquito y por eso el Federal Reserve trata de ver cómo tumba ese mercado laboral tan fuerte que no se transfiera a los incrementos de salarios y ese tipo de cosas, porque ahí sí se riega en toda la economía, como se diría de alguna manera. Entonces, la gente no ha parado de gastar y por eso se va a seguir subiendo la tasa. Y si se sube la tasa, hacia nosotros se nos encarece la deuda, el servicio de la deuda.
Y cuando tengamos que reengancharnos, entonces vamos a tener que reengancharnos a una tasa más alta. Y el que tenga tarjeta de crédito y deuda, que refinancia todos los meses, va a verse ahogado y así se va a ver el gobierno. Y el gobierno después tiene que apelar a buscar más deuda para financiar sus déficits o subir los impuestos. Y ahí viene el problema con esa reforma fiscal. Entonces, vea usted cómo una cosa se enlaza con la otra. Por eso esa facilidad con que a veces los funcionarios explican, yo digo, es que una cosa es con guitarra y otra con violín, no debe llevarnos a perder la perspectiva. Sí, y más cuando tú tengas una institución como el Ministerio de Economía. Sí, tenemos que tener un flujo neto positivo de recursos, pero también tenemos que saber calidad del gasto y en qué es que nos vamos a endeudar y para qué nos vamos a endeudar y saber, como dicen los viejos para el campo, que hay que contar con el mosquillo. Mira el mosquillo ahí. Y le íbamos a quitar 303 millones para desastres y infraestructura dañada y todo ese tipo. Y ahora tenemos que asignárselo y darle más. Los problemas, gobernar no es fácil. Lo digo muchas veces por acá. Los problemas te llegan solos. Tú no debes generártelos. Por consiguiente, una pausa. Economía y mercado. Venimos en breve.